buenas tardes. Vamos a comenzar con el webinar de SILACO. Es un placer para todos nosotros, los integrantes de la Comisión Científica y de la Junta Directiva, que estén compartiendo en este momento con nosotros. En esto, creo que una de las personas más distinguidas en el tema de deformidades hoy nos están visitando. Así que, en primer lugar, les voy a dar la bienvenida y los voy a presentarlos a cada uno de ellos. No funciona. En primer lugar, el doctor Rafael González de España nos va a hablar del es posible el tratamiento ortopédico en la escoliosis de comienzo temprano. El doctor es jefe de la unidad de columna Hospital Universitario Infantil Niño Jesús y Hospital Nuestra Señora Rosario en Madrid. Fue presidente del GER. Actualmente es secretario de SILACO, fue miembro del comité científico de SILACO, director de varias tesis doctorales, máster en dirección médica y gestión clínica, investigador principal en ciencias básicas y autor de múltiples artículos. A continuación, el doctor Carlos Lagarreta, Argentina, va a hablar de hernia concepto con las técnicas de distracción. El doctor Legarreta es jefe de la sección de patología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires, es miembro activo del CRS, es presidente de la Sociedad Argentina de Patología de Columna Vertebral, médico consultor de diversas entidades hospitalarias y autor de múltiples artículos. El doctor Andrés Chaín va a hablar de la importancia en la impresión 3D en la planificación quirúrgica de la escoliosis. Es jefe de la unidad de columna de la Clínica Los Condes de Santiago de Chile, es cirujano de columna, miembro fundador del Centro de Innovación de la Clínica Los Condes y autor de múltiples trabajos científicos en relación con la impresión 3D de la columna. El doctor Antonio Hurtado, de México, va a hablar sobre escoliosis severa, manejos con alocefalia. Es cirujano ortopedista, tenemos el honor de haberlo tenido en nuestro país, en el Hospital Garrahan en Buenos Aires. Es fundador del módulo de deformidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, Traumatología y Ortopedia de Lomas Verde. Es médico de planta del servicio de escoliosis, Hospital Schreiner, para niños en la Ciudad de México. El doctor Andújar, de Brasil, nos va a hablar de corrección quirúrgica de las curvas graves de la escoliosis idiopática del adolescente. Es ortopedista pediátrico de cirugía de columna, jefe del servicio de ortopedia pediátrico de Hospital Infantil Joana Guzmán en Florianópolis, Brasil, miembro activo de CRS, autor de múltiples trabajos científicos, solo como autor compartido. Por último, privilegio tener al doctor Carlos Montero de Colombia, que nos va a hablar de osteotomías asimétricas de la escoliosis grave. Es profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana en el Departamento de Ortopedia y Traumatología, es presidente del capítulo de columna de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, director de la unidad de columna del Instituto Roosevelt de la ciudad de Bogotá, director del Centro OSPAN del mismo instituto y autor de varias publicaciones. Para mí, y creo que para todos nosotros, miembros de esta comisión directiva, de esta comisión científica, es un honor tenerlos a todos. Ahora el doctor Alberto nos va a explicar cómo va a ser el sistema de columna, de preguntas, perdón. Alberto. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Díez, de Santiago de Compostela, España. Hay en la pantalla abajo a la derecha tienen un panel, un acceso a una pantalla de preguntas y respuestas. Escriban todas las preguntas ahí. El doctor Radko Jurak de Chile y yo estaremos recopilando las preguntas. Intentaremos contestar a todas. Es posible que algunas directamente y otras las transcribiré posteriormente al moderador, al doctor Bellot, para que las pase a los conferenciantes. Aunque hay una función de levantar la mano, no la usen, no pregunten por el chat. Todas las preguntas a través del chat. Se contestarán al final de las charlas. ¿De acuerdo? Nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Con el primer disertante.
que es el doctor Rafael González España. ¿Es posible el tratamiento ortopédico en la escoliosis de comienzo temprano? Adelante, Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar nuestra charla con el tratamiento conservador en la escoliosis de inicio precoz. Bien, como todos saben, la escoliosis de inicio precoz es aquella que diagnosticamos antes de los 10 años, fundamentalmente antes de los 5, independientemente de su etiología. Ahí pueden ver la última clasificación que se ha hecho y que estamos utilizando habitualmente en función de su etiología, de la curva, de la presencia de cifosis o no y de la posibilidad de evolución o no en función de la edad. Y como vemos hay varios tipos, la congénita, neuromuscular, sindrómica y la idiopática, y nos ceñiremos fundamentalmente a la idiopática, aunque este tratamiento que vamos a presentar lo podemos utilizar en cualquiera de los diagnósticos. En cuanto a la historia natural de la escoliosis de inicio precoz, hay que tener en cuenta que es muy importante ganar tiempo en el tratamiento y por eso esta es la base de nuestro tratamiento conservador. El desarrollo pulmonar se realiza o se consigue alrededor de los 8 años, es cuando el desarrollo máximo del árbol bronquial y de los alveolos se lleva al cabo. Y la altura del tronco en los niños, hay que tener en cuenta que 2/3 es a los 5 años y con 18 centímetros podremos tener una buena función pulmonar, es decir, hay que conseguir estos objetivos sin hacer cirugías que nos acorten el tronco. Y además no solo es el acortamiento y la longitud del tronco, sino también el volumen torácico. El 6% lo tenemos al nacimiento, el 30% a los 5 años y el 50% a los 10 años. Es decir, que hay que intentar no tener cirugías que nos acorten la longitud de la columna vertebral y que no nos impidan el desarrollo del volumen torácico antes de estas edades. Al ser pacientes en crecimiento, la escoliosis puede afectar al desarrollo, lógicamente, como hemos dicho, de la caja torácica y, lógicamente, al crecimiento alveolar que se consigue alrededor de los 8 años en la mayoría de los pacientes. Si esto no lo conseguimos, pues habrá una insuficiencia respiratoria importante dentro de un cuadro que ya Campbell definió como un síndrome de insuficiencia torácica. Progresa la deformidad, progresa la afectación torácica, hay un compromiso pulmonar importante que es fundamentalmente restrictivo y todo esto nos va a llevar, si no tratamos a los chicos pequeños, a un síndrome de insuficiencia torácica. Es muy importante tener en cuenta, para ver estos chicos como el que tenemos aquí en la foto, qué medidas radiológicas podemos utilizar que nos sirvan de orientación a cuándo tenemos que tratar a estos chicos. Y para esto es importante no solo ver el desarrollo esquelético con mediciones como el grado de Riser, el triradiado, etcétera, que todos ustedes conocen, y las mediciones, como ven a la izquierda, de los ángulos habituales, sino estos índices de la fase 1 y fase 2 de meta, pasando a fase 2 riesgo de progresión, y el ángulo de meta, a diferencia de el ángulo costo vertebral en la concavidad-convexidad, cuando pasamos de más de 20 grados, alto riesgo de progresión. Estas dos cuestiones son muy importantes a tener en cuenta en la indicación de nuestro tratamiento conservador y después quirúrgico en estos chicos. De tal forma que nosotros tenemos este protocolo de actuación con los objetivos fundamentales que ustedes ven ahí. Corregir la deformidad, nosotros podemos modelar la deformidad, evitar la progresión, permitir un desarrollo vertebral normal en cuanto a longitud, pero sobre todo el desarrollo torácico, en longitud y en volumen, para permitir el desarrollo de los alveolos pulmonares antes de los 8 años. Muchas veces en estos casos, fundamentalmente lo que perseguimos es ganar tiempo, pero en algunos casos lo que conseguimos es modular el crecimiento y conseguir mejorar la deformidad e incluso evitar actos quirúrgicos
en el futuro. De tal forma que aquellos pacientes que tienen un COP de menos de 25 grados, una fase de costilla en grado 1 o un índice de diferencia de costilla de menos de 20 grados, haremos un seguimiento conservador, y aquellos que progresen intentaremos hacer un tratamiento conservador en niños pequeñitos por debajo, sobre todo, de 5 o 6 años, con corsés y sobre todo con yesos como el que ven ahí. Y considerando la cirugía, que luego hablarán otros compañeros, cuando no hay una buena respuesta en el seguimiento de estos niños. Este es nuestro esquema de tratamiento en estos chicos, exceptuando aquellos casos en los cuales tenemos una escoliosis de inicio precoz de causa congénita con una hemivértebra fundamentalmente completamente segmentada en los tránsitos, que es susceptible de cirugía. Tratamiento conservador con yesos o corsés, en estos casos que hemos dicho ya anteriormente, y un tratamiento quirúrgico con las diferentes versiones que ustedes tienen ahí, de crecimiento guiado, compresión o distracción, con las diferentes técnicas de distracción que luego hablarán los compañeros, y teniendo en cuenta que en muchos casos utilizamos el halo preoperatorio como corrección tanto para los niños que van a necesitar una barras de crecimiento como aquellos que necesitarán una cirugía definitiva. En cuanto al tratamiento con corsés, habitualmente en niños muy pequeñitos utilizamos el corsé de Milwaukee, que es un corsé activo, como ustedes bien saben, pero habitualmente lo utilizamos en periodos en los cuales el niño no le tenemos con el yeso, y habitualmente utilizamos en ocasiones en yesos nocturnos correctores, como los que ven en la imagen. En cuanto al yeso, pues esta es nuestra técnica. Nosotros utilizamos, y hay que decirlo y lo podemos discutir, en la mesa de tracción de Cottrell el yeso en prono, no en supino, pero con los mismos criterios que definió Meta. Es elongación, derrotación y flexión. Anestesia general, tracción, con diferentes técnicas que vemos ahí, con un barbuquejo, unas cintas, y luego con la modelación que ustedes todos conocen. Pero básicamente la técnica es similar. Utilizamos biorelajantes para permitir una buena tracción. Tenemos en cuenta las potenciales complicaciones que ustedes todos conocen, pero los chicos tienen una buena adherencia al tratamiento, sobre todo niños más pequeños, y podemos utilizar esta técnica como una modelación correctora del crecimiento, evitando o modelando la ley de Dieter-Waldman y evitando las anomalías y acuñamientos vertebrales en el plano coronal. Aquí tenemos algún ejemplo, por ejemplo, esta niña que ustedes ven aquí, con 2 años y 4 meses, vamos cambiando los yesos con una regla que yo creo que todos ustedes conocen, 2 años, 2 meses, 3 años, 3 meses, 4 años aproximadamente. Esta niña que ustedes ven aquí, 51 grados, con un meta 15, esa fase 1, indicamos tratamiento conservador con corsé, con esa columna lordótica, y veis cómo con estos yesos vamos controlando de forma adecuada la deformidad progresivamente, tanto en el plano coronal como en el plano sagital, con una buena adherencia al tratamiento, o este otro caso con otra escoliosis idiopática de inicio precoz, como ustedes ven aquí, con esa buena corrección quirúrgica. Es decir, podemos obtener buenos resultados a corto plazo, como ven con el yeso, y a medio plazo. Habitualmente nos permite ganar tiempo, como todos ustedes saben. Pero lo que sí que sabemos es que este tratamiento está avalado con la literatura, podemos conseguir ganar tiempo, mejorar el desarrollo pulmonar y en muchos casos evitar cirugías. Y además también esto se puede utilizar no solo en escoliosis idiopática de inicio precoz, sino también en sindrómicas neuromusculares y en algunos casos de escoliosis congénita bien seleccionados. Es muy importante no interrumpir el tratamiento, sobre todo en los primeros 18 meses. Y otra de las cuestiones importantes que siempre nos cuestionan en nuestros congresos es la utilización de corsés con hombreras o sin hombreras. Es una de las cuestiones que probablemente salgan en la discusión. Pues bien, hay algún artículo que nos dice que prácticamente es igual, porque es muy difícil controlar las curvas altas con yesos incluso que pasen por encima de las axilas, como ven ustedes ahí, con resultados prácticamente similares
como comprobaron en este artículo recientemente publicado. ¿Hay consenso en el tratamiento de estos chicos de inicio precoz? Pues fíjense, es muy difícil el consenso y esto es una cosa a la que tenemos que llevar a cabo. Se preguntó en este artículo sobre 6 casos que ustedes tienen aquí, diferentes casos de escoliosis de inicio precoz con diferentes etiologías, y ven cómo el consenso es muy difícil incluso en expertos con reconocido prestigio. Como conclusiones, como ven, la escoliosis de inicio precoz, sobre todo en el tratamiento conservador, tiene un manejo complejo. Lo que sí que parece claro es que el tratamiento con ortesis y sobre todo con yesos retrasa la fecha de la primera cirugía, e incluso en curvas y en patrones favorables podemos evitar la cirugía. Podemos utilizar después diversas técnicas quirúrgicas para ganar más tiempo todavía, sobre todo a partir de los 6, 7 y 8 años que ahora se presentarán, con gold estándar como son las barras de crecimiento, pero que evidentemente necesitamos tener mucho más consenso en el tratamiento conservador de estos chicos. Como vemos en el último artículo, hay mucha diferencia incluso en autores que tienen un reconocido prestigio. Muchas gracias y esperamos a las preguntas finales. Gracias, gracias, doctor González. Ahorítame la pantalla. Gracias, doctor González. Vamos a continuar ahora con el doctor Carlos Legarreta de Argentina, el cual nos va a hablar del early onset, que hay de nuevo, técnica de distracción. Carlos, adelante. Bueno, buenas tardes, Amilcar, miembros de la comisión directiva, gracias por poder participar. Bueno, yo voy a traer algunos conceptos nuevos, otros ya los comentaba Rafael recién. La SRS en el año 2014 define a early onset de escoliosis como la deformidad que aparece antes de los 10 años, independientemente de la etiología. Los clasifica en 4 grandes grupos: congénitas, sindrómicas, neuromusculares e idiopáticas, que es a lo que yo me voy a referir. Este mismo comité alerta sobre la morbilidad y mortalidad de diferentes técnicas de tratamiento, tanto ortopédicas como quirúrgicas, dado el alto valor angular y el carácter repetitivo de las cirugías. El trabajo que comentaba Rafa, el consenso, bueno, se le presentaron 6 casos a 20 cirujanos de columna. Prácticamente el 80% estuvo de acuerdo en la indicación de cirugía, pero no con respecto a la técnica de tratamiento a seguir. Nos surge la primera pregunta, es decir, si es lo mismo una esclerosis idiopática de inicio temprano que la de los adolescentes. Este es un trabajo de 1.600 casos analizados, 60 early onset, 1.500 esclerosis del adolescente, y el Harm Study Group remarca que en caso de inicio temprano, los chicos cursan con deformidades con un valor angular mucho más importante, son pacientes con cifosis, y son curvas que en general el límite inferior es mucho más importante en cuanto a involucrar más vértebras que la esclerosis del adolescente. Esto nos plantea a nosotros el tratamiento de la idiopática de inicio temprano: crecimiento del tórax, columna, contención de la deformidad y la alta tasa de complicaciones que las técnicas de cirugía presentan. Esto lo comentaba Rafa, es parte del crecimiento del tórax y del volumen torácico. El trabajo de Carol nos dice que 18 centímetros de columna dorsal equivale a un 38% de capacidad pulmonar. ¿Y qué herramientas tenemos para hacer un diagnóstico en cuanto a presunción de progresión? Scolly Score, ángulo de meta, la clasificación de Sanders. El primero fue un método que se planteó en el año 2009-2010 y que ha perdido vigencia en este momento, dado que la esclerosis tiene 256 marcadores, de los cuales solamente 53 son predictivos. Este estudio, además, estuvo hecho solamente para población caucásica y tuvo un alto costo, alrededor de $3.000 el estudio. Del punto de vista radiológico, el ángulo de meta que comentaba Rafael, y después el Digital Skeletal Age, que es una aplicación para el teléfono, que es el atlas de Grulich y Pyle, al igual que la clasificación de Sanders, nos permite orientarnos en cuanto a la concordancia de la edad calendario con referencia a la edad de crecimiento esquelético. Entonces vamos a analizar estos 3 puntos, que es la clasificación actual, técnicas de tratamiento y complicaciones. Esto fue un poco la evolución de las clasificaciones.
estamos utilizando desde el 2014 la clasificación de Vitale. Acá lo más importante es poner un poquitito la orientación al cirujano, en qué casos hay que indicar el tratamiento quirúrgico, fundamentalmente por el ratio de progresión anual de la deformidad. En la esclerosis idiopática, en general, el tórax es de características normales, y estas son las herramientas que contamos para poder hacer tratamiento quirúrgico: Unirod, Growinrod, Vepter, Magic, Bipolar, SCAX y alotracción. La primera, Growinrod, bueno, ya en el año 70 Harrington hizo la primera descripción, que después fue avalada por Boacci, por Weinstein, y Takaso hace la primera descripción de un sistema electromagnético. Indicación de cirugía: Unirod, Growinrod, fundamentalmente cuando son curvas que superan los 50 grados y cuando fracasa el tratamiento ortopédico. Hay consenso en los autores sobre la alta tasa de complicaciones relacionadas con los materiales. Fíjense, Weinstein, 17 complicaciones, Klein y Winter, 37%. Un estudio comparativo que nos dice que el Growinrod es más estable que la técnica de Unirod, logrando mayor corrección angular, mayor crecimiento de la columna y una tasa intermedia de complicaciones. Cuando miramos un poquito lo publicado, vemos que Growinrod es la técnica quizás que estamos todos más familiarizados. La primera cirugía aporta en promedio unos 50 grados de corrección, y el trabajo de Bess y colaboradores habla de una tasa de complicaciones del 24% por cada procedimiento quirúrgico. Un estudio multicéntrico, 202 pacientes, diferentes etiologías. Cuando analizamos la idiopática, vemos que tiene los mejores porcentajes de corrección de valor angular, de crecimiento del tronco y de la columna torácica. Las idiopáticas tienen una tasa intermedia en cuanto a cirugías de revisión, abajo de las neuromusculares, y en este caso la falla de material es la causa más común. Hay consenso también que desde el punto de vista clínico, los pacientes con esclerosis idiopática de inicio temprano tienen el mejor pronóstico. Un caso característico: 5+11, empezamos el tratamiento, indicamos un corsé o abandono de tratamiento, y acá vemos ya la colocación de un sistema Growinrod y la primera distracción. El Vepter, si bien es un sistema que ha tenido una amplia difusión, yo creo que para esclerosis idiopática quizás no es la indicación más precisa. Sí, lo que es importante es que otorga aproximadamente una mejoría del 7% desde el punto de vista del volumen pulmonar, y también tiene alta tasa de complicaciones, específicamente el anclaje a nivel costal. El concepto que introdujo el Vepter fue la toracoplastia de expansión, que esto es muy importante en pacientes con malformaciones del tórax. Y estas serían las indicaciones precisas de acuerdo al tipo de malformación torácica, situación que no vemos en la esclerosis idiopática de inicio temprano. Esta técnica también tiene alta probabilidad de complicaciones, especialmente relacionadas con el material. Estudios comparativos, bueno, un estudio de 201 procedimientos, 27 complicaciones. Estudio de Creme, 31 complicaciones relacionadas con el implante. En el 2012 el doctor Albarnia presentó el sistema Magic, que era la evolución del sistema Phoenix de Jean Duboset, con el beneficio de reducir la cantidad de anestesias, mejorar la función pulmonar, menos exposición a rayos y menos estrés por cirugías repetitivas. Fue autorizado por la FDA en el 2015, y en promedio el sistema otorga entre 28 y 48 milímetros de elongación del tronco. El porcentaje de corrección es variable, puede ser 27 a 36 grados, y la principal contra de este sistema es el alto costo, el cual estaría amortizado recién a partir del 6º procedimiento quirúrgico. Desventajas, fundamentalmente, dificultad para el contorneado sagital, igual tasa de complicaciones que el Growinrod, y no se puede resonar el paciente durante el periodo de tratamiento. Hay consenso que la mayor corrección se logra en la colocación del implante y dentro del primer año de la cirugía. Un caso tratado por nosotros: niña de bajo peso, progresión de la deformidad, abandono del tratamiento con corsé, la preparamos ya con un sistema Magic con una sola barra, y dejamos preparado el lado derecho para después continuar con mayor crecimiento la elongación del tronco. El doctor Milady presentó en el año 2018 esta técnica, que es bipolar, para corrección de deformidades neuromusculares, que hace un anclaje a nivel sacropélvico, y de esta técnica se desprende esta nueva técnica que es el NEMOS, que es una instrumentación que va a publicar ahora próximamente,
en el cual tiene un sistema de dominó que es autorroscante y permite que el paciente con el crecimiento haga la elongación del tronco. La otra particularidad es que utiliza ganchos en la parte proximal y lo usa a través de una vía de Wilson, con lo cual el sangrado. En el 2014 el doctor Scark presentó su técnica con anclaje a nivel costal, después de su experiencia con el Vepter. Lo que está escrito es que evita la fusión proximal, ya que no ingresa en la columna, es más elástico, tiene menos tasa de PGK y en menos, por lo menos, fallas de material. Entra por la línea media, se va lateral al TP y ahí hace el anclaje cerca de la cabeza costal. Este estudio comparativo analiza un 6% contra un 29% de trastornos del implante en forma comparativa. Es un trabajo reciente presentado por la gente de Palestina que en 71 pacientes en idiopáticas, que eran 8, no tuvieron ningún tipo de complicaciones. Complicaciones, bueno, ustedes, los que hacemos este tipo de cirugía, sabemos que son muy frecuentes y tenemos que charlarlo el primer día con la familia. PGK, DGK, neurológica, falla de material, infecciones y osificación. La SRS justamente grafica esta tasa de complicaciones en estas técnicas, el trabajo de Betz que hemos visto, y el PGK fundamentalmente está relacionado con una falla en el anclaje proximal de la instrumentación. Los pacientes sifóticos tienen más posibilidad de desarrollarlo, y de acuerdo a esto, uno de los primeros indicios de PGK es cuando el paciente incrementa la sifosis cérvico-dorsal, la lordosis cérvico-dorsal, o cuando el paciente hace un desbalance hacia anterior, incrementa el SBA. Un caso nuestro, empezamos al año y 11 meses con yesos, 5 distracciones, y ahora a los 11 años tiene dolor en la parte proximal. Esta paciente ya está en plan de cirugía definitiva, hizo un PGK a nivel proximal. Otro caso, paciente que a los 5 años comenzamos tratamiento con Milwaukee, toda la evolución del paciente con distracciones. A los 10 años, cirugía definitiva, no incluimos la parte lumbar, y el paciente a los 15 años nos consulta por dolor tóraco-lumbar, encontramos un DGK con pull-out de los tornillos distales, lo cual obligó a una cirugía de extensión. Del punto de vista neurológico hay consenso en la importancia de utilizar los potenciales. El trabajo de Samdami grafica la concomitancia de alteraciones del conducto como Chiari, médula anclada, siringo-diastematomiellia. En los anclajes a nivel costal del implante, la fractura de la costilla puede generar una complicación por lesión del plexo braquial, y en pacientes menores de 18 meses, el neurofisiólogo tiene que hacer descargas más importantes para tener un buen registro. La serie de SCACS, 252 pacientes, presenta de 0.5 a 0.9% de complicaciones neurológicas. Caso nuestro, empezamos a los 9 años con esta deformidad, con un corsé, desaparece de la consulta y a los 11 nos consulta con esta deformidad grave, paciente idiopática, la pusimos en tracción, bajo peso, hicimos una cirugía de corrección con un híbrido, tornillos de alambres, y en el momento de la traslación la paciente tuvo caída de potencial. La osificación espontánea, esto lo vemos, esto nos pasó, es una chiquita que empezamos a los 5 años, 3 distracciones, y a los 10 años nos consulta con este desbalance del tronco, dolor, y al revisionarla ya para cirugía definitiva encontramos una osificación que generó un efecto Crankshaft. Con el MAGIC puede haber fenómenos de fibrosis perimplante, lo cual genera un impedimento en la elongación. Y con respecto a las infecciones, las idiopáticas tienen la menor tasa, aproximadamente 0.9%. Importante de este trabajo es que a partir del quinto o sexto procedimiento hay una chance de un 50% de infecciones. Paciente nuestro que tuvo todas las complicaciones, desanclaje, ruptura de barra, exposición de material, tuvimos que sacar todo el instrumental de osteosíntesis, y a los 12 años la tenemos con esta deformidad grave, 38 de capacidad pulmonar, lo cual nos obligó a hacer una cirugía secuencial en 3 tiempos, más una tracción a lo previa. Como conclusión, pensamos que es un verdadero desafío para el cirujano de columna. La esclerosis idiopática de aparición temprana tiene características particulares. Hablar claramente con la familia sobre la probabilidad de tasas de complicaciones durante el transcurso del tratamiento, y nos parece muy importante una adecuada planificación preoperatoria e implantes de bajo perfil, y nosotros particularmente no hacemos anclaje en costilla en pacientes
con deformidades de tipo de... Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Carlos. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el doctor Andrés Chaín de Chile, que nos va a hablar de importancia de la impresión 3D en la planificación quirúrgica de la escoliosis. Andrés, adelante. Gracias, Amílcar. Gracias a la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Columna por la invitación que me hace a hablar de este tema. Un segundo, no parte la presentación. A ver. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto, muy bien. Perfecto, entonces, este tema de la importancia de la impresión 3D en la planificación de escoliosis grave, que básicamente está basado en un proyecto entre gobierno y clínica privada, que ya llevamos algunos años desarrollando. No sé qué pasó aquí. Algo pasa aquí. Perdón. Hay algún tema técnico acá, a pesar de las pruebas que hicimos. Bien, este es una foto reciente del equipo que trabaja conmigo en el Centro de Innovación en Salud que tenemos en la clínica Las Condes, donde somos 2 médicos y el resto son ingenieros informáticos y otro tipo de ingenieros. Cuando uno mira las publicaciones que hay sobre imagenología 3D o impresiones en 3D, en el año 2013, como ustedes ven ahí, habían apenas en el PubMed unas 2 publicaciones y ha ido en ascenso, y más o menos en este punto empezamos nosotros a trabajar con los modelos 3D. Hemos logrado algunas publicaciones, esta que es una publicación en la cual hacemos un comparativo del uso de la imagenología 3D y los resultados quirúrgicos pasando por el sangrado, tiempo quirúrgico, tiempo operatorio, que fue bastante buena. Esta tal vez es de las más importantes, en la cual hicimos una validación del método comparando con chanchos, en que hicimos mediciones, tanto escáner, resonancia, modelo anatómico realizado en 3D y la pieza anatómica, que además ha sido objeto de alguna, como en este caso, una consulta en una editorial, y fue el artículo base para la editorial de esta revista. Yo lo que voy a hacer es que voy a ilustrarlos con algunos casos clínicos, que es la manera más fácil de ver cuál es la utilidad que tiene el modelo 3D. Aquí tenemos una paciente de 14 años, 9 meses, con un mielomeningocele que se operó al nacimiento. Se le hicieron además osteotomías femorales, se operó el astrágalo vertical, que además tenía en 3 oportunidades, tuvo una fractura del cuello femoral como antecedentes. Hizo un control estricto tanto en la clínica nuestra como en el centro de rehabilitación en Filadelfia. Manejo con órtesis, camina ella libremente, sin ayuda, incluso logra correr lento a pesar de su mielomeningocele y hace una vida bastante normal. Tiene una discrepancia de longitud que varía entre los 5 años, tenía 25 milímetros y actualmente tenía 17 milímetros.
pero que en la realidad aparenta ser más notoria esta discrepancia de longitud, y para ella sentirse cómoda necesita un realce de 3 centímetros. Aquí tenemos un seguimiento radiológico. Acuérdense, ella tiene ahora 14 años, 9 meses. Aquí tenía 3 años, 4 meses. Aquí en este punto, a los 11 años, ya vemos cómo empieza a aparecer esa deformidad en la columna, la cual un año después va en aumento esa curva, y así a los 13 años, 7 meses. La discrepancia de longitud, como se ve ahí, tiene apenas 17 milímetros a esta edad, y a los casi 15 años ya tenemos una deformidad acá de 50 grados. Cuando iniciamos el estudio de esta paciente, una curva lumbar que es bastante flexible, y lo que llama la atención, ustedes ven ahí esta gran deformidad y apertura del canal por su mielodisplasia en la unión tóraco-lumbopélvica. Y entonces empezamos a estudiar esta deformidad, y encontramos básicamente que hay esa hemivértebra en S1, que es el motor de la deformidad. Eso es lo que nosotros planificamos, como que idealmente si resecamos eso vamos a obtener un buen resultado. Hacemos algunas pruebas sobre la malla que obtenemos para conocer mejor la anatomía. Hacemos la resección virtual del segmento y la corrección. Y ahí vamos viendo cuál podría ser nuestro resultado, y tratar de armar el modelo y ver si el resultado es bueno o no es bueno. En este caso en especial, además, vemos que el cono está llegando a L3, pero como nuestro plan es más bien acortar una columna, decidimos no liberar la médula, que es lo habitualmente que haríamos en un paciente asociado a una escoliosis. Así que realizamos un solo tiempo quirúrgico, un abordaje posterior de Wilce doble, tornillos pediculares en L4, L5 y en ilíaco bilateral, y en S1 de un lado. Una resección de la hemivértebra desde posterior con técnica de Dexil. La paciente tuvo 5 días hospitalizado, salió únicamente con una leve hipoestesia del primer ortejo, y es el resultado posoperatorio, en el cual casi es lo mismo que hicimos en la planeación, y logramos balancear el domo de L3 para que quedara con relación al piso. Un segundo caso, este es un paciente masculino de 11 años con síndrome genético no determinado, pero que tiene una talla baja, con una cifoescoliosis grave, como se ve en el aspecto clínico y en el aspecto radiológico, pero con un niño con una talla baja. Así que en este paciente es el estudio convencional que nosotros siempre obtuvimos, que es el escáner, y vemos la presencia de este acuñamiento vertebral hacia un lado y hacia posterior, generando esa cifoescoliosis grave. En nuestro plan preoperatorio es resecar tanto en la parte posterior como la parte anterior. Lo llevamos a nuestro modelo virtual, y en el modelo virtual una de las cosas que hacemos es que corregimos la deformidad como lo estamos viendo en esta imagen, y hacemos la movilización del segmento, y básicamente una de las cosas que tenemos en cuenta es qué pasa con el canal, si el canal se estrecha o el canal pierde su eje, que sería una cosa crítica al momento de realizar la cirugía, ya que podríamos lesionar la médula. Además que por la talla baja decidimos hacer esta corrección en el ápex de la deformidad, colocar además un sistema crecedor para darle un poco de tiempo de crecimiento al paciente, y eso lo logramos con tornillos proximales, distales, y en el ápex con amarras sublaminares de Dacron. Tenemos en un momento una pérdida importante de los potenciales, especialmente en el miembro inferior izquierdo, por lo que se detiene el procedimiento, se recuperan los potenciales y se intenta de nuevo la reducción progresiva a través de estas amarras
con lo cual mantenemos los potenciales bien. El paciente despierta con una leve paresia de miembro inferior izquierdo, pero la recupera. Pero a las 48 horas de nuevo hace se va a M0 y M2 en el miembro inferior derecho, con lo cual hacemos imágenes de escáner y resonancia, no se logra ver muy bien la médula, lo llevo a una cirugía de revisión y encuentro que hay un hematoma compresivo, así que se realiza la limpieza, el aseo, inicia una recuperación de la paresia y a las 2 semanas ya está en un M5 a un lado, M4 al otro, pero con algunos problemas de propiocepción, pero a los 3 meses tiene una recuperación completa sin una secuela. Este es el resultado posquirúrgico con su sistema crecedor, el cual inicia un tratamiento agudo de la elongación, y ahí vemos la recuperación completa del niño. Y ahora ya lleva casi un año, se ha logrado una muy buena elongación del MAGEC y va para su cirugía definitiva. Tercer caso es una paciente de sexo femenino, 14 años de edad, con una cifoescoliosis cérvico-dorsal, una hemivértebra en C5 y en T6, sin otras malformaciones, en la cual este es su aspecto lateral, su aspecto anteroposterior y esta deformidad que se exacerba al inclinar el tronco hacia adelante. Esa es la progresión de la deformidad. Vemos que hay una hemivértebra arriba en C6 y justo coincide con la entrada de la arteria vertebral, lo cual merece algún respeto si vamos a tener que intervenirla, y una segunda vértebra torácica que es la que estamos viendo ahí, es la responsable de la cifosis y parte de la escoliosis. Hacemos nuestro ejercicio de cómo haríamos nosotros la corrección de la deformidad y nos dimos cuenta que solamente corrigiendo la deformidad a nivel del tórax íbamos a obtener un buen resultado tanto clínico como radiológico. Y como es habitual en estas deformidades cifóticas muy altas, yo prefiero extenderme hacia la columna cervical para evitar el PJK posterior. Y este es el resultado clínico posoperatorio. Ya esta paciente tiene unos 2 años de operada y se mantiene la corrección. Cuarto caso clínico, este es un paciente de sexo femenino también, 12 años, que tiene una artrogriposis congénita con una mioplasia primaria, una escoliosis desde los 7 años y un pievodo operado. Además es usuaria de una gastrostomía que usa parcialmente, un estudio que aún está en curso desde el punto de vista genético, y tiene una deformidad de columna con una flexibilidad parcial, una rigidez de la lordosis lumbar y una deformidad en flexión de las caderas. Esa es la imagen clínica de la paciente. Y esta es la imagen radiológica en la cual ustedes ven aquí esta gran curva lumbar que supera los 114 grados más o menos. Y lo otro que uno no observa muy bien cómo está el estado de la pelvis de esa paciente ahí en eso. Y aquí el modelo fue de gran utilidad porque esta hemipelvis izquierda, ustedes la ven ahí, era una tela de cebolla y además con esta curva que el modelo nos permitió ver que ahí no había posibilidades de colocar ningún tornillo. Y mirando la radiografía, ustedes ven que es una paciente que necesita un apoyo pélvico para la fijación. Otro punto en contra de esta paciente era la severa osteoporosis con un Z-score de menos 3,5. Así que el escenario es bastante complejo. Haciendo un análisis de este caso, una artrogriposis, amnioplasia primaria, escoliosis sindromática, con una oblicuidad y una deformidad de la pelvis que no iba a recibir un tornillo o algún tipo de fijación pélvica, además de una osteoporosis. Así que se hizo una corrección instrumentada, T4 pelvis hasta donde se pudo y solamente con un abordaje posterior. Tuvo una buena evolución, se fue de alta también al 5.º día posoperada.
Entonces ustedes ven esta corrección lograda por la vía posterior, un solo anclaje pélvico a manera de tornillo, y aquí ocupamos en el lado izquierdo del paciente una tercera barra a manera de kickstand con un loop, que es el que solemos hacer como apoyo por encima de la pelvis, con un muy buen resultado. Este es el paciente número 5, que es un paciente de 7 años, 2 meses, con una escoliosis congénita también conocida desde los 2 años, 1 mes, sin otras malformaciones, de un patrón mixto. Y aquí tenemos la secuencia radiológica a los 2 años, y es muy bueno para ver la historia natural de este paciente. 2 años, 7 meses, 3 años, 3 meses, se va instaurando ahí cada vez un poquito más una deformidad escoliótica en esa zona. A los 5 años, a los 6 años y a los 6 años, 8 meses, donde ya empieza a haber un imbalance importante del tronco, tanto hacia adelante como en el aspecto anteroposterior, y ya empieza el paciente a adoptar una postura mala con un realce en una pierna para poder caminar. Y aquí vemos que el motor de esta deformidad es esa hemivértebra en ese sitio. Iniciamos el estudio y aquí una sorpresa en la resonancia magnética, en que se ve una duplicación de la médula en ese sitio. Hacemos el estudio, y el estudio de la imagen 3D, vemos correctamente ahí la hemivértebra, vemos que hay una duplicación, que está diastematomielia acá en esa zona, y cuando vemos un poquito más de cerca la imagen, observamos que hay esta punta ósea, que es la que está dividiendo la médula, y que uno se la imagina que debe ser bastante más grande, porque hay gran parte que es cartilaginosa. Hacemos nuestro planeamiento preoperatorio con la corrección, vemos qué tan bien queda. Llevamos el paciente al pabellón, y a pesar de que no tenía ninguna anomalía neurológica, estos eran sus potenciales neurológicos basales. Una vez hicimos la resección de ese espolón óseo, aquí ustedes ven cómo aparece el esfínter anal, y fue de manera súbita, al igual que la pierna derecha, que no tenía respuesta, aparece una respuesta importante, y en el lado izquierdo la otra. Esa es la imagenología intraoperatoria de la colocación de los implantes, y este es el resultado final posoperatorio, en el cual vemos la corrección de ese ángulo local, que era de 30 grados, y la mejoría del balance del paciente. Y el balance sagital también mejoró de manera importante. Y tiene un seguimiento aún corto, pero este es una radiografía a los 4 meses de lo que tenemos. Muy bien. Eso era más o menos lo que quería mostrar en cuanto a la impresión 3D. Muchas gracias.